Bueno, vamos con los casos típicos de cambio de variable y retomo el libro. El primer caso, el libro da 3 casos, más que suficientes también, porque es bastante densa, bastante espesa la asignatura. Bueno, el primer caso que da el libro es este, la función de densidad. Yo ahora la voy a escribir siempre en minúscula, f de d, porque hay que escribirlo muchas veces, ¿no? La función de densidad de la variable aleatoria, voy a colocar siempre va, porque hay que escribirlo muchas veces. Entonces, la función de densidad de la variable aleatoria psi es f minúscula de x. Siempre la función de densidad es minúscula. Y su campo de variación, que de ahora en adelante pondré c de v, es el intervalo de x mayor o igual que a, menor o igual que b, o sea, este intervalo, ¿no? Cerrado, AB. Entonces, en este caso definimos eta en función de psi, ¿no? Y decimos que eta es menos psi. Esa será nuestra nueva función eta definida en función de psi. El campo de variación de eta, el campo de variación de eta es el intervalo nos están dando ya la respuesta, ¿no? Es el intervalo y mayor o igual que menos b, menor o igual que menos a. ¿Por qué? Bueno, porque la colocamos negativa y entonces la b y la a cambian de lugar y se vuelven negativas. Pero se puede hacer paso por paso. Pero ya aquí dan como, o sea, si uno se memoriza, digamos, de alguna forma, los casos típicos, los 3 que desarrolla el libro, pues lo hace más rápido en el examen. Bueno, el cálculo de la función de distribución es inmediato. Función de densidad y función de distribución tienen ambas una d pequeña, ¿no? Bueno, distribución lo voy a poner de otro modo. El campo de la función de distribución, el campo de la función de distribución la voy a llamar de ahora en adelante, la voy a escribir f de dist para diferenciarla de la de densidad. La función de distribución, su cálculo. El cálculo de la función de distribución es inmediato. Cambio de pizarra. Hacemos G mayúscula de I igual a la probabilidad de que eta sea menor o igual que I. Igual a la probabilidad de que menos xi, porque eta es igual a menos xi en este ejemplo, sea menor o igual que I. Para poner xi positiva, después le doy la vuelta al menor o igual y lo convierto en mayor o igual. Entonces pongo xi mayor o igual porque le cambié el signo a menos i. Igual, propiedades de las probabilidades, 1 menos probabilidad de xi menor o igual que menos i. Creo que vimos en el capítulo 1 las propiedades de las probabilidades. Tendría que mirar, que es 1 menos f, la f mayúscula, que es la acumulativa de menos i. Y la función de densidad es, y la función de
densidad es, por supuesto, G minúscula, que será la derivada de G mayúscula de I. La función de densidad siempre es la derivada de la función de distribución. Es F de menos I, valor absoluto de menos 1 igual a F de menos I. El módulo del jacobiano de la transformación y igual menos x es menos 1. Módulos son las barritas, ¿no? Y esto da 1. Ahora, ¿por qué es menos 1? Bueno, aquí tenemos, en primer lugar, y igual menos x. ¿Y a quién representa? A eta. Y x a quién representa? A psi. Entonces, y igual menos x porque le pusimos un menos delante a psi para hallar eta, ¿no? Entonces, hay una sola derivada parcial. Derivada parcial de la función que es psi, que está en base a i sobre respecto a x. ¿Cuál es? Hay una sola derivada, una sola función y una sola variable. Es un determinante 1 por 1, es decir, un solo número, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada de menos x? Menos 1. Por eso este menos 1. Por eso este menos 1, ¿no? Pero la fórmula que la vimos en 2 videos anteriores dice que tiene que ser el módulo, es decir, el valor absoluto, que lo único que hace el valor absoluto es convertir un número que es negativo en positivo y el positivo lo deja igual. Entonces, el valor absoluto de menos 1, ¿cuál es? 1. Por eso esto. Y por eso el video anterior era un recordatorio de lo que es el jacobiano, porque si no, no saben dónde salió esto que está aquí. O sea, para saber de dónde salió esto entre barras, menos 1, es necesario el video anterior porque el libro no lo explica. Bueno. Vamos a hacer el ejemplo que trae el libro para este caso. Ejemplo. Determínese la distribución de eta, determínese la distribución de eta, que ya sabemos que es menos psi en este caso, y nos dicen si f de x es 2x partido por 5. Y nos dan el campo de variación, x mayor o igual que 2, menor o igual que 3. Pues el campo de variación de eta es el intervalo y mayor o igual que menos 3, menor o igual que menos 2. La función de densidad es G minúscula de I igual F de menos I. Y en este caso es 2 por menos I, que es por lo que sustituimos la X, partido por 5. Ahora se comprueba
Simplemente como eta igual a menos psi, donde usted vea x, pone menos i. Y los números quedan, el 2/5 queda intacto. Se comprueba que la función de densidad de i igual a menos 2i partido por 5, que lo acabamos de calcular, es función de densidad en el intervalo, lo voy a colocar así, que es escribir menos, intervalo cerrado, menos 3, menos 2. Por no ser negativa, no es negativa, ¿verdad? Aunque ustedes vean un menos allí, lo importante es que no sea negativa en ese intervalo. Entonces tomo los extremos. No ser negativa. Estos son los requisitos para una función de densidad. ¿Es negativa? No. Ahora, si es en todos los reales, sí. Pero no es negativa en el intervalo. Porque en este intervalo yo meto 2 menos 3 partido por 5 me da positivo. Más 2 por 3, 6/5. Pero lo que me interesa es el más. Meto el otro extremo, menos 2 por menos 2 partido por 5. Me da 4 positivo quintos. En ese intervalo esa función es positiva, es decir, no es negativa. Eso es uno de los dos requisitos para que sea función de densidad. No negativa, requisito 1. Y el requisito 2 es que la probabilidad total de 1. Y eso está, creo que en el video capítulo 2.2 o capítulo 2.1. Bueno. La integral de menos 3 a menos 2, porque es una función continua, porque se ve 2x sobre 5, que es una recta, y la recta es una función continua. Entonces, entre menos 3 y menos, por eso uso integral. Si fuera discreta, utilizaría sumatoria. Entonces, la integral entre menos 3 y menos 2, de menos 2/5 de i, ahí se confunde el 2 con el b. De menos 2/5 de i, diferencial i, por supuesto, es 1. En el libro no lo desarrollan, lo voy a desarrollar esta vez, ¿no? Bueno, ¿por qué esto tiene que ser así? 2. Porque, digo 2, requisito 2 de una función de densidad, ¿no? Requisito 2 es que la probabilidad total sea igual a 1. En una función continua se calcula así. Vamos a calcularla, esta integral, que es muy fácil, ¿no? Esto integrado da menos 2/5 i cuadrado sobre 2. Evaluada en menos 2 y menos 3. Esto da menos 2/5, menos 2 al cuadrado, 4, ¿no? Partido por 2, menos 2/5, menos 3 al cuadrado, 9, partido por 2. Y esto rápidamente vemos que es menos 8 décimos. Y aquí menos por menos da más, 18 décimos. 18 menos 8, 8, ¿qué digo? 10. Entre 10 da 1. O sea que sí, la probabilidad total es 1. Y bueno, este ejemplo es muy de examen y está muy bien. Cambio de video para hacer el caso número 2. Caso número 2.